Buenas tardes, mi nombre es Michired Álvarez y a continuación trataremos el tema de las teorías del aprendizaje o el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías de aprendizaje según la actividad videograbación 1.1. Bueno, las teorías, pensar en la práctica educativa requiere cierta conciencia y ciertas raíces teóricas epistemológicas para llevar a cabo nuestra práctica. En este sentido, debemos reconocer la importancia de las teorías del aprendizaje no como una línea recta o como un esquema muy específico y rígido, más bien como un espacio de transición y tejido que nos permite comprender la realidad de nuestros estudiantes hoy de manera integral. El objetivo entonces de esta actividad es estudiar las bases conceptuales del aprendizaje con el fin de transformar nuestras prácticas pedagógicas y ampliar nuestra visión de cómo es que se aprende y al mismo tiempo cómo es que se debe enseñar. El aprendizaje en sí se comprende como un cambio permanente en la conducta o la capacidad que tiene el humano en adaptarse a nuevas experiencias. En este sentido, el concepto de aprendizaje está, digamos que, trastocado por el tiempo, el cambio, es decir, cómo se transforman nuestros conocimientos, lo que aprendemos, cómo lo adquirimos, lo tenemos dentro de nuestro espacio en el cerebro, cuánto tiempo duran esos nuevos conocimientos y cuánto tiempo me tardo en adquirir esos nuevos conocimientos y cuál es el papel que juega la experiencia para que estos conocimientos perduren y sean aplicados a la vida real. Las teorías del aprendizaje pues no son un concepto único, es decir, no es una teoría ni un concepto, es un espacio muy amplio de diversas visiones que piensan en cómo es que se aprende y en este sentido pues hay una cantidad importante de formas de pensar el aprendizaje, desde los conductuales hasta los constructivistas, por ejemplo. Eh, y en este tránsito hay una cuestión que es importante y son los conocimientos previos de los sujetos, porque con el pasar del tiempo estas teorías se han venido transformando y han venido integrando. Hoy es muy importante reconocer que tenemos en nuestras aulas personas integrales que no llegan vacías o como una tabla rasa, sino que por el contrario traen todo un esquema y una cosmovisión del mundo que nos permite potenciar esas prácticas pedagógicas. Algunos tipos de aprendizaje son el aprendizaje significativo, que es cómo, digamos que se genera cuando al estudiante se le permite de manera muy sustancial relacionar alguna práctica con conocimientos previos para que se establezcan vínculos y se generen nuevos conocimientos a partir de ciertos anclajes. El aprendizaje repetitivo, pues es un espacio donde el maestro o la docente llega e impone la información ya de manera procesada para que sea memorizada. El aprendizaje por descubrimiento, que permite al estudiante indagar, proponer hipótesis, confirmar información, básicamente adquirir el conocimiento de manera autónoma mediante la experiencia y el descubrimiento en sí. Y el aprendizaje mecánico, que básicamente es la retención de la información sin que exista una conexión profunda entre mis conocimientos previos y lo que estoy ejecutando o la realidad y la práctica en la que me estoy desempeñando en este momento. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Bueno, las teorías son unos conjuntos de principios, un marco de referencia o unos marcos de referencia que nos permiten pensar cómo es que los sujetos o los individuos adquieren conocimientos, habilidades y actitudes. Estos marcos de referencia comprenden las interacciones en el aula, es decir, cómo es que se generarían esos nuevos conocimientos dentro del aula. Y se preguntan por cómo ocurre el aprendizaje, el rol de la memoria y el contexto dentro de este espacio de enseñanza-aprendizaje o de la práctica en el aula diariamente.
La importancia de las teorías del aprendizaje para los docentes, bueno, pues primero son una guía, es un mapa que permite ver hacia dónde deberíamos estar dirigidos. Segundo, bajo esa guía teórica, pues en la práctica docente nos permite mm, innovar en nuestras aulas y pensar nuestros estudiantes y nuestros contextos de manera integral. Pensar en el territorio, pensar en las prácticas comunitarias, pensar en los entornos de los estudiantes, pensar en sus familias, pensar en su historia de vida. Todo esto lo permite tener una base teórica de las teorías de aprendizaje y verlas como una red y no como un único camino rígido y específico. En este sentido, pues estas teorías nos permiten precisamente tejer las relaciones del estudiante y el contexto. Finalmente, es importante que nosotros tengamos conciencia y le demos el valor a las teorías del aprendizaje como un espacio donde se puede reflexionar, pero también que nos permite llevar a la práctica a esa práctica real dentro de las aulas, dentro del aula que está en un espacio, en un entorno de conflicto, dentro del aula que está en un espacio de poca, pocas posibilidades económicas para mis estudiantes, dentro de un aula que no tiene herramientas tecnológicas, dentro de un aula que no tiene un apoyo psicoemocional por parte de las familias. Entonces, básicamente debemos comprender estas teorías, reconocer la importancia de su estructura física, psicológica y emocional y a partir de ahí leer nuestro contexto de manera integrada para generar nuevas posibilidades que les permitan a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y transformar su realidad en la vida, aprender para la vida. Muchas gracias.